Cuando pensamos en un presidente, nos imaginamos a alguien elegido por el pueblo, que dirige un país con leyes, instituciones y un mandato limitado por el tiempo. Pero, ¿cuándo nació esta figura? ¿Quién fue el primer presidente tal como lo entendemos hoy? No fue en Europa, no fue en una monarquía disfrazada de república. Fue en un territorio que acababa de separarse de un imperio. Hoy vamos a conocer a George Washington, un líder militar, un revolucionario y el primer presidente moderno de la historia del mundo. Los orígenes de un líder. George Washington nació el 22 de febrero de 1732 en una plantación de Virginia, cuando esa región aún era parte del Imperio Británico. Desde joven destacó por su disciplina. Fue agrimensor y luego oficial en la milicia colonial. Su primera gran prueba fue durante la Guerra Franco-Indígena. Allí cometió errores, pero también demostró valentía, y eso lo puso en el mapa. Pero su verdadero momento llegaría años más tarde, cuando las 13 colonias decidieron rebelarse contra Gran Bretaña. En 1775 fue nombrado comandante en jefe del ejército continental. No tenía una gran fuerza militar, ni muchos recursos, pero tenía algo que no se compra: liderazgo. Héroe de la independencia. Washington comandó tropas en condiciones durísimas, inviernos helados, hambre, derrotas, pero nunca se rindió. En 1776 cruzó el río Delaware en plena noche navideña y sorprendió a los británicos en Trenton. Fue una victoria simbólica, pero crucial. Finalmente, en 1781, logró la gran victoria en Yorktown, con la ayuda de Francia. La guerra terminó y Estados Unidos era oficialmente libre. Y aquí viene un momento clave. Washington renunció. Sí, entregó su espada al Congreso y volvió a su hogar, a su plantación de Mount Vernon. Nadie lo obligó, nadie lo reemplazó. Lo hizo porque creía que el poder debía ser temporal, y ese acto, más que cualquier batalla, lo convirtió en leyenda. Nace la presidencia moderna. Con la independencia consolidada, llegó un gran desafío: gobernar. El sistema bajo los artículos de la Confederación era, en palabras de Washington, una cuerda de arena, débil, fragmentado e ineficaz. A regañadientes, dejó su retiro y aceptó presidir la Convención de Filadelfia. Allí, del 14 de mayo al 17 de septiembre de 1787, se redactó una constitución radical. 3 poderes, un Congreso fuerte, el Ejecutivo con facultades reales. Aunque participó poco en los debates, su sola presencia impuso orden y respeto entre los 55 delegados. El colegio electoral eligió unánimemente a Washington en las elecciones de 1789 y otra vez en las elecciones de 1792, con lo que sigue siendo el único presidente que ha recibido el 100% de los votos electorales. En su toma de posesión, John Adams fue elegido vicepresidente, al haber obtenido 34 votos. Washington tomó el juramento del cargo como primer presidente bajo la Constitución de los Estados Unidos de América el 30 de abril de 1789, en el Federal Hall de Nueva York. Aunque al principio, él no había querido el cargo. Washington sirvió un segundo mandato como presidente a regañadientes. Se negó a postular para un tercero, estableciendo así la política habitual de un máximo de 2 mandatos para un presidente, que más tarde se convirtió en ley por la 22ª enmienda a la Constitución. Su influencia fue clave para aprobar la Constitución. Ayudó a moderar a los escépticos, envió cartas a líderes estatales y persuadió el voto en Virginia. Un gobierno sin precedentes. George Washington no solo fue el primer presidente, sino también el primero en imaginar cómo debía comportarse un presidente. No había reglas claras, no existía tradición. Él tenía que marcar el camino. Desde el inicio tomó decisiones que hoy parecen pequeñas, pero que serían precedentes históricos. Por ejemplo, ¿cómo se debía dirigir un ciudadano a la figura del presidente? Se barajaban títulos como Su Excelencia
o incluso Su Alteza el Presidente. Pero Washington lo rechazó todo. Dijo que bastaba con señor presidente. Simple, directo, republicano. Un gesto poderoso. Organizó un gabinete diverso con algunas de las mentes más brillantes del país. Alexander Hamilton, como secretario del Tesoro, impulsó un ambicioso plan financiero. Creación del Banco Nacional, consolidación de la deuda de guerra y establecimiento de una moneda federal. Thomas Jefferson, en el Departamento de Estado, tenía una visión opuesta. Defendía los derechos de los estados y una economía agraria. Washington mantuvo el equilibrio entre ambos, pero con el tiempo se inclinó más hacia Hamilton, convencido de que una nación fuerte necesitaba finanzas sólidas. En política exterior, el mundo estaba en llamas. Francia había iniciado su revolución y se encontraba en guerra con Gran Bretaña. Estados Unidos era un país nuevo, débil aún. Muchos querían intervenir. Washington fue claro: neutralidad, paz, independencia diplomática. En 1793 firmó la Proclamación de Neutralidad, que sentó las bases de la política exterior estadounidense por más de un siglo. Y aunque criticado por algunos, evitó que su joven país fuera arrastrado a guerras europeas. Más tarde firmó el Tratado de Jay con Gran Bretaña, muy impopular, pero efectivo para evitar conflictos. Y el Tratado de Pinckney con España, que abrió el comercio por el río Mississippi. Muerte y legado. En 1799, en pleno invierno, Washington salió a cabalgar bajo la lluvia. Poco después enfermó gravemente y el 14 de diciembre de 1799 murió en su casa. El país entero lloró su muerte. El Congreso lo despidió con estas palabras: primero en la guerra, primero en la paz y primero en el corazón de sus compatriotas. Hoy su rostro está en el billete de $1, su nombre en la capital del país. Pero su legado es mucho más grande. Washington no buscó el poder, lo aceptó cuando fue necesario y lo soltó cuando fue el momento. Eso lo convirtió no solo en el primer presidente de Estados Unidos, sino en el primer presidente moderno del mundo. George Washington no solo fundó una nación, fundó una forma de gobernar. Su legado vive en cada elección libre, en cada transición pacífica, en cada presidente que respeta la ley por encima del ego. Si te gustó este viaje por la historia, dale like, comenta, suscríbete y comparte este video. Y cuéntanos en los comentarios, ¿a qué otro personaje histórico te gustaría conocer en profundidad? Nos vemos en el próximo video.